Hola, hola, bienvenidos a una lección más de nuestro curso Álgebra de Vectores. En este video vamos a hacer una práctica de resta de vectores. La práctica dice, dados dos vectores m y n, se pide la resta de ambos vectores R1 y R2, tanto gráficamente con el método del triángulo como con el método aritmético, y luego calcular el módulo y dirección de ambos vectores, de R1 y de R2. Ok, vamos a realizar la pregunta número 1 de este ejercicio que vamos a hacer, que es calcular la resta de los dos vectores en el plano cartesiano, gráficamente con el método del triángulo que ya acabamos de ver, ¿no? Entonces, ya adelanté el primer paso, que era dibujar los dos vectores. Dibuje m y n. M es el vector 3,2, que sería 1, 2, 3 en X y 1, 2 en Y, positivos ambos. X positivo 3, Y positivo 2. Y dibujé N, que es 4 menos 5. 4, 1, 2, 3, 4 positivo en X, y después Y es negativo, quiere decir que baja. 1, 2, 3, 4 y 5. Y este sería mi vector N. N sería 4 menos 5. El segundo paso es cerrar el triángulo por los dos extremos de los dos vectores, es decir, trazar una línea recta de aquí hasta aquí. Vamos a hacerlo. Déjenme tomar un lapicito con color rojo y vamos a dibujar acá el vector de la recta que iría cerrando este triángulo, ¿no? Algo así. Vamos a hacerla de nuevo. Algo así. Ok. Ese sería uno de mis vectores. Vamos a dibujar que, recuerden que aquí se van a presentar dos vectores. Entonces, este sería el vectorcito rojo y vamos a dibujar otra lineecita. Vamos a hacerla un poquito desplazada para que se vea. En azul, vamos a tomar el azul y voy a dibujar la otra lineecita. Vamos a ponerla un poquito más afuera. Desde acá hasta acá. La puse un poquito separada para verlas, ¿no? Para diferenciar una de la otra. Se supone que están montadas una encima de la otra. Entonces vamos a suponer que el vectorcito azul es el que sube, va para arriba aquí. Y en rojo es el que baja. Ahora, ¿cuál sería el rojo? Vamos a ver cuál sería el rojo. El rojo sería, recorremos, déjenme agarrar el puntero, n menos m daría este rojo. N menos m, el rojo, ¿sí? Que es el que va hacia abajo. Entonces, aquí ¿quién es n menos m? Es R2. Miren que R2 es n menos m. Entonces, este vector es R2. El vector rojo. R2. Y en azul sería, el que va para arriba sería m menos n, da el que va hacia arriba. Voy a seguirlo con el puntero para que lo vean, ¿no? M menos n da el azul para arriba, ¿sí? Que es justamente m menos n es R1. Entonces voy a agarrar el lapicito azul para decir que entonces el azul, voy a escribir por aquí, es R1, el vector R1. Ahora, ¿qué componentes tiene el vector R1? Miren que el componente, la componente X de R1 es cuánto se mueve en X desde su punto de partida hasta su punto de llegada. Es decir, cuánto se mueve en X de aquí hasta aquí. ¿Cuánto se mueve en X? Apenas un lugar, ¿no? De aquí hasta aquí, porque aquí está el origen y aquí está, en X, aquí está el final del vector. Se mueve un lugar. ¿Y hacia dónde? Se mueve para acá. Quiere decir que en el sentido negativo de X. Entonces, R1 tendría componentes, vamos a tomar el lapicito,
R1 tendría componentes menos 1 en X, coma, ¿y cuánto en Y? Es todo lo que se haya desplazado en Y, es decir, en Y subió 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hacia arriba es positivo. Quiere decir que aquí sería 7 positivo. 7 positivo. Lo voy a sacar para acá para que se vea bien. R1, ¿qué componentes tendría? Tendría componentes menos 1 en X y 7 en Y. Y luego R2, vamos a tomar el puntero para verlo. R2 está en el mismo lugar, lo que pasa es que va hacia abajo. Si va hacia abajo, entonces él se movió de aquí para acá un lugar en X, pero ahora positivo. Y bajó 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 también, pero hacia abajo, negativo. Es por eso que los signos son diferentes, ¿no? X es positivo y Y es bajando, es negativo. Entonces, tomando el rojito aquí, lo voy a escribir de este lado, el vector R2, viéndolo gráficamente, sería 1 en X y menos 7 en Y. Entonces, fíjense que gráficamente, pues estos son los resultados del vector. R1 es hacia arriba, positivo en X, el azul es negativo en X porque viene para atrás, y positivo en Y porque va para arriba. Y el rojo al revés. En X avanza positivo de aquí hasta aquí, y en Y va bajando, así que va negativo. Entonces, de las componentes, el resultado sería que mi R1 es menos 1,7 y R2 es 1,7. En esta lámina te dejo la resta gráficamente, ahora ya limpio, para que la puedas observar más detalladamente. Continuando con la práctica, vamos a hacer el punto número 2 que decía confirmar el resultado anterior por el método aritmético. El método aritmético, recuerden que era simplemente sumando o restando, en este caso, las componentes de cada vector en el orden en que aparecen, ¿no? Entonces, voy a tomar un lapicito por acá, azul, y voy a restar m menos n, R1. Entonces, ponemos a m primero. M es 3,2 menos n, que es 4 menos 5. Y luego restamos componente con componente, ¿no? En este caso sería 3 menos 4, x con x, y 2 menos, recuerden que estoy restando, entonces es menos, pero la componente también es negativa, menos 5 tendríamos que ponerlo. Entonces, 3 menos 4, pues da menos 1. Recuerden que son signos distintos, restamos y ponemos el signo del mayor. Me da menos 1. Y acá tenemos que este menos por menos da más, y finalmente pues las componentes tendrían que sumarse. 2 más 5, 7. Entonces el resultado del vector R1 es menos 1, 7, que coincide con lo que hicimos en la parte gráfica, da el mismo valor. Ahora, para hacer R2 hay que poner los vectores al revés. Primero n y después m, ¿no? Entonces, n es 4 menos 5 menos m, que es 3,2. Y luego restamos componente x con componente x. Este sería 4 menos 3, 4 menos 3, menos 5, menos 2. Y restamos 4 menos 3 me da 1, la componente aquí da 1. Y aquí es menos 5 menos 2, son signos iguales, se suman y se deja el mismo signo que tiene, que sería menos 7. Y observen que aquí pues de la misma manera nos dan los mismos valores numéricos, pero con signos contrarios, para que dé el vector opuesto. Y este sería R1 y R2, y sería lo mismo que nos dio en la parte gráfica.
Por eso la pregunta decía comprobar por la parte gráfica, ¿no? Entonces, ahí vemos pues que nos dio los mismos valores. En esta lámina se los presento ya en limpio para que lo puedan revisar detalladamente. Y finalmente, la pregunta número 3 dice calcular el módulo y la dirección. Recuerden que el módulo y la dirección son las características de las características principales de los vectores, que lo vimos en el primer tema de esta parte de vectores. Si quieren pueden revisar el video donde se explica detalladamente cómo se calcula el módulo y la dirección. Aquí se nos dice ya directamente, calculando el módulo de tanto de R1 como de R2, el módulo de R1, esta es la nomenclatura con que se escribe, el módulo de R1 es la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado. Las componentes de R1 recordemos que eran menos 1 y 7, menos 1 al cuadrado, 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49, más 1 al cuadrado que queda positivo, quedaría más 1, 50, y sería entonces raíz de 50. Si simplificamos un poco la raíz, nos quedaría 5 raíz de 2 unidades. Recuerden que en este caso pues la distancia se mide en unidades, puede ser centímetros, kilómetros, metros. Si me dieran la unidad, pues aquí la pondría. Si no, lo puedo poner así en forma genérica, unidades, ¿no? Y nos da entonces 5 raíz de 2. Y R2, que sería el otro vector, miren que las componentes son las mismas, solo que con signos distintos, pero cuando los elevo al cuadrado, recuerden que todo número negativo elevado al cuadrado queda positivo. Es decir, que los signos se van a perder siempre con estos cuadrados. Entonces igual este me queda 49 positivo, más 1 igual 50, que es el mismo 5 raíz de 2 unidades. Dice, ambos módulos son y deben ser iguales, ¿no? Porque recuerden que es la misma línea del triángulo del mismo tamaño, por lo tanto tienen que dar iguales, como de hecho lo son, ¿no? Y la dirección, recuerden que la formulita era tangente a la menos 1 de y sobre x. Entonces sería en R1, sería y sería 7 positivo y 1 negativo. Calculando esta arco tangente nos da menos 81.9 grados. Y la otra también da igual, porque aunque los signos son distintos, miren que aquí arriba es positivo entre negativo da negativo. Y aquí es al revés, negativo entre positivo, pero sigue dando negativo. Entonces el arco tangente aquí, con la tangente a la menos 1, da lo mismo. Y cuando la calculamos, pues da menos 81,9. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es la dirección, sino el sentido. El sentido de este vector, que es R1, menos 1, 7, es hacia arriba. Si lo vemos con coordenadas geográficas, sería hacia el noroeste, sentido noroeste. Y este que va hacia abajo sería sentido sur o sureste, ¿no? Hacia el sur y hacia el este. Entonces, esa es la única diferencia entre los dos vectores, el sentido. Pero miren que el módulo da igual y la dirección da igual, solo que el sentido es contrario. Bueno, aquí les dejo una práctica para que refuercen o consoliden este tema, ¿no? Que es similar al que acabamos de hacer, pero con dos vectores diferentes. Dados los vectores P y Q, estos son sus componentes, primero dibujarlo en el plano cartesiano y calcular las dos restas, luego confirmar el resultado con el método aritmético, hacer la resta aritméticamente, y luego calcular su módulo, su dirección y sentido. ¿Sí? Su módulo, su dirección y sentido. Aquí les puse un planito cartesiano porque más o menos estas son las coordenadas que van a necesitar. Entonces, bueno, hagan ese ejercicio para que consoliden el tema. Gracias por verme, nos vemos en la próxima lección.